Pues si se oye bien y se ve la pantalla, podemos empezar. El tema Frederic, Sí, dime. perdona que te moleste. ¿Veis la nevada que hay aquí? No lo había visto, perdona, solo son 3 segundos. ¿Qué lo estáis viendo? Sí, sí, en Lleida. Normalmente hoy toda España, después creo que de 56 años, creo aproximadamente, está toda España bajo nieve en el día de hoy. Sí, Vale, sí. vale. Perdona, gracias, ya está. Perfecto. No, pues vamos a empezar el tema. Como tengo entendido que es un culto participativo, he tenido que hacerlo relativamente corto. Veía que me estaba quedando súper largo y lo he reducido y me he guardado unas cuantas citas para, en todo caso, citarlas después cuando vosotros también deis vuestra opinión, vuestra visión del tema, etcétera. Con lo cual vamos a empezar, vamos a tratar el tema de la justicia de Cristo, un tema importantísimo para nosotros y de hecho para todo ser humano de este mundo, porque de ello depende la salvación del hombre. Fijaros, yo cuando he estudiado ese tema, y de hecho lo estoy estudiando porque es un tema muy abarcante y uno nunca llega a acabar de comprender todo, pero lo que me he dado cuenta, y es algo que no tenía del todo interiorizado hace unos pocos años, cuando conocí la fe, es esto. En Génesis 15:6 nos dice algo muy interesante acerca de Abraham. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. He utilizado la Reina Valera antigua, por eso sale alguna palabra un poco ya, digamos, antigua. Aquí vemos que Abraham creyó y esto le fue contado por justicia, el creer a Jehová. En Marcos 1:15 dice Jesús mismo, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Cristo mismo nos lo dice, arrepentíos y creed. Son dos aspectos importantísimos para poder llegar a buen puerto. En Juan, no, perdón, a ver, tengo que quitar esto. Va, lo minimizo. En Juan 3:9 vemos una conversación entre Nicodemo y Jesús y dice así, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos versículos, que es Juan 3:16 en adelante, y también el contexto de más arriba, son unos textos muy conocidos, pero los creemos realmente, porque y hemos visto que trata todo de creer a Dios, creer lo que Él nos dice. Creemos que el Hijo de Dios bajó del cielo, se revistió con nuestra naturaleza humana, vino a morir por nosotros y para vindicar la ley de Dios ante todo el universo y que este sacrificio nos habilita, nos abre una puerta para poder llegar a la salvación. ¿Creemos realmente que Él murió por nuestros pecados y que solo esto nos da una oportunidad de ser salvos? Y hemos visto, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, el creer a pies juntillas la palabra de Dios es absolutamente básico. Y ahora nos dice por qué son condenados los que no creen. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vino la luz, vino Cristo, vino el Hijo de Dios y no se le creyó. Por tanto, quien decide no creerlo, automáticamente es condenado. No por decisión arbitraria de Dios, sino porque esta persona misma ha decidido no creer y aceptar la condenación.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Como siempre, el que quiere esconder algo se mantiene en oscuridad, se mantiene en secretismo. En cambio, el que no quiere esconder nada y quiere mostrar al mundo algo bueno, pues sale y todo el mundo le ve, comparte esa luz y él mismo refleja esta luz en su vida. Mateo 1:21. ¿Creemos lo que dice aquí? Y parirá un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijaros que no dice que salvará a su pueblo en sus pecados, dice de sus pecados. Con lo cual, ¿creemos esto? ¿Creemos que el sacrificio de Cristo nos salva de nuestros pecados? ¿Que podemos dejar de pecar siguiendo su ejemplo y gracias a su justicia? Romanos 4, del 20 al 25. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Aquí está hablando de Abraham, el apóstol Pablo. Ya lo hemos visto en la primera diapositiva. Convencido de todas las promesas de Dios, lo hizo, creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor, a Jesús, Señor nuestro. ¿Creemos esto? ¿Creemos Juan 3, como hemos leído antes? Pues si creemos esto y aceptamos la justicia de Cristo en la cruz que nos da gratuitamente, esta nos es imputada y nos sirve en nuestra vida, porque una vez la aceptemos y la creamos, eso conllevará que hagamos unas obras para bien, para luz. Ya no serán nuestras propias obras. Eso lo veremos un poco más adelante. Jesús, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Creemos todo eso porque esto son las buenas nuevas, es el Evangelio. Y Jesús nos dijo, ya lo hemos visto, que creamos el Evangelio. Habiendo leído esto, el sacrificio de Cristo en la cruz, dice después, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestros méritos, no por algo que podamos hacer, porque eso es absolutamente imposible, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo es como tenemos paz con Dios y por medio de Él somos justificados, por esa fe de Él. Por el cual también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es muy importante, pero porque como vamos a ver un poco después, en algún momento de esta mañana, esta fe, creer esto, es lo único que nos va a hacer resistir en la gran tribulación si estamos vivos. Es lo único que nos va a hacer aguantar todo lo que viene. ¿Por qué? Porque en tribulación la gente que realmente acepta la justicia de Cristo se gloría en esta tribulación sabiendo que esto produce paciencia, la prueba esperanza y luego viene la gran recompensa. Y la esperanza no avergüenza, dice el último versículo, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Somos participantes de esta naturaleza divina, como dice Pedro 1. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos o débiles, en otras versiones, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere algún por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Creemos todo esto que estamos viendo? ¿Lo creemos de verdad? Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. No vivirá por otra cosa, vivirá por esta fe
de Jesucristo y por haberla aceptado. Fijaros, una gran definición de justicia por la fe. La encontramos en Fe y Obras, página 107, párrafo 1 en adelante. Y aquí está la referencia en inglés, página 103.1. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende, fijaros que comprende, es una comprensión inteligente, no es una fe ciega, es una comprensión porque entendemos esto. Comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Cuando aceptamos esto, los pecados son perdonados. ¿Por qué? Pues porque esto lleva, cuando lo aceptamos, a que nos arrepintamos. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Vemos que debemos conformar nuestra voluntad enteramente a la voluntad de Dios. Es así como se cumple aquel texto bíblico que dice que Dios obra en nosotros su querer y su hacer. Es la única manera. Si es de otra manera, nos estamos autoengañando. Y es un engaño súper peligroso si no se cambia en algún momento. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, porque en nosotros no hay ninguna bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. La humanidad fue hija de Dios en su momento por creación, pero ahora ya lo somos por adopción, porque en su momento se cayó en el pecado. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente él es mi Hijo amado. De esa manera el hombre perdonado y cubierto de las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo comparece sin tacha delante de Dios. El pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Su única esperanza, sin embargo, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Otra vez, fe y arrepentimiento, todo va de la mano. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos su propia justicia. Y es esta la que debemos aceptar y creer. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de justicia. La justificación es lo opuesto a la condenación. Y pasaremos a la siguiente diapositiva. Estas citas me gustan mucho por lo que veréis ahora, porque yo cuando descubrí esta cita, concretamente la siguiente que vamos a ver, que es la continuación de esta, leí algo que yo siempre he creído. Desde que conocí el Evangelio siempre he pensado esto, ya lo veréis. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Ahora entendemos, ¿no?, por qué hay tanto pecado y tanta apostasía en el mundo cristiano en general, porque no se acepta la justicia de Cristo y mucho menos uno la hace parte de su vida. Satanás está teniendo una gran victoria desde hace décadas, pero ahora tenemos que volver a poner la verdad en alza. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. Ya lo vemos, duda, incredulidad, es justo lo opuesto a lo que nos pide Jesús. Creed el Evangelio, creed las promesas de Dios. Cuando se está en dudas, en incredulidad, también dice la Biblia que es como una casa edificada sobre la arena. Viene una tormenta y se cae. En cambio, la que está edificada sobre la roca, la cual espiritualmente es Cristo, nunca va a caer. Y esta es lo que os decía. Esta fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que Dios dice, debe ser estimulada. Cuando vi esta frase, cuando estaba preparando ese tema, dije, eso lo he creído siempre. Porque es la verdad, nos complicamos mucho, tanto en el mundo cristiano en general como en el mundo adventista. Leemos una
un versículo literal e interpretamos otra cosa. O llegamos con una argumentación a una conclusión completamente opuesta a lo que ahí dice. Yo eso nunca lo he entendido. Siempre me ha parecido muy curioso. Y como yo soy de los que se intenta ceñir a lo que la Biblia dice y a lo que el Espíritu de Profecía dice, pues claro, eso genera problemas, ¿no? En algunos lugares. Pero aquí mismo lo dice. Esta fe sencilla que acepta al pie de la letra. No tenemos que buscar que la Biblia diga lo que nos gusta o lo que ya creemos o lo que nos parezca bien. Debemos ver lo que dice, aceptarlo y entender, porque es así, es la única manera de llegar a buen puerto, si no, todos son autoengaños. Amén. Y esta fe debe ser estimulada. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que se hace del poder divino, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquellos que creen que por amor de Cristo Dios ha perdonado sus pecados no deben, por causa de la tentación, dejar de seguir peleando la buena batalla de la fe. Su fe debe volverse cada vez más fuerte hasta que su vida cristiana, como sus palabras, declaren la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es el verdadero proceso de la santificación, no esta creencia que se tiene también en el mundo cristiano y en el adventista también por muchísima gente, por muchísimos hermanos. La santificación no es una rueda de peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Es peco, muy bien, me arrepiento y sigo adelante para vencer otro pecado, no para volver el pecado, a volver a cometer el pecado del cual ya me he arrepentido. Eso no es ninguna santificación, es un engaño en el cual siempre estamos en el mismo lugar, pecando, arrepintiéndonos. Es una rueda eterna que nos va a acompañar hasta la muerte si no nos damos cuenta y empezamos realmente a vencer el pecado en nuestra vida. ¿Quiénes serán salvos? Pues vamos a verlo. Salmos 24, versículos del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Pues el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud o salvación, en otras versiones. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Por tanto, que el que no hace mal, el puro de corazón, el que se deja limpiar por esta justicia de Cristo. O también, Salmo 15 entero. Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Quién será ese tipo de persona? Pues el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre o no resbalará jamás, dice en otras versiones. Con lo cual aquí lo vemos, una persona íntegra, una persona que realmente obra justicia en su vida, no una persona de doble ánimo, de doble cara, no, una persona que siempre actúa con rectitud. Este es el que reside en el monte de la santidad. Isaías 33, 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pues el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Aquí lo vemos, hemos visto varios versículos, luego en Apocalipsis también dice quién podrá sostenerse en pie y luego habla de los 144.000 de la gran tribulación final. En definitiva, vemos que son personas los que habitarán con Dios, los que llegarán a la meta, que son íntegras, que vencerán por completo el pecado en sus vidas y que ya no reflejarán más el carácter de Satanás, sino que reflejarán la misma imagen de Jesucristo en su carácter. Efesios 4, 11 al 15. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos más niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Tenemos que ir avanzando hacia la perfección de carácter, tenemos que ir avanzando hasta llegar a la unidad de fe. Y ahora veremos una cita que nos dice cuándo se conseguirá esta unidad de fe. Debemos conocer más y más el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y esta es la manera, siendo partícipes de su Espíritu, de no ser llevados por todo viento de doctrina, por toda cosa que se aparece por ahí, por todo mensaje extraviante que parece muy verdadero pero que no lo es, y de esta forma ir cada vez más divididos hacia la absoluta perdición. Que de hecho es lo que estamos viendo ahora, pero también estamos viendo un reavivamiento de esta fe verdadera, con lo cual estamos en un momento muy crucial de la historia, según mi visión. Aquí, ¿cuándo será esta oración de Cristo que también dice en Juan 17 de que todos sean uno? Testimonios para los ministros, página 50, párrafo 1. La ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y por la Iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo que ha de quedar iluminado por su gloria. Por tanto, esta Iglesia, este remanente final, al final manifestará esta revelación de la justicia de Cristo y la dará a conocer al mundo. Eso es el fuerte pregón. Cuando sea en este momento, es cuando se cumple esta petición, esta oración de Cristo. Dice: la oración de Cristo de que su Iglesia fuese una como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. Será concedida una rica porción del Espíritu Santo y por su constante provisión a los hijos de Dios, ellos llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. Por tanto, toca trabajar para vencer los rasgos pecaminosos del carácter. Toca trabajar para ser selados y ser aptos para dar el fuerte pregón en el momento más crítico de la historia. En aquel momento, la Iglesia, los integrantes de aquel remanente final, serán uno. Hablarán todos la misma cosa y tendrán el mismo carácter y lo mostrarán con sus obras. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. El Dios del cielo, leeremos solo lo subrayado. El Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den su amonestación. No se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con toda claridad. Este mensaje es el de la justificación por la fe y lo vamos a ver en un momento. Y abajo, en marrón, el mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Por tanto, aquí tenemos, es vital comprender este mensaje y luego vivirlo y poder ser aptos así para ser integrantes de los que den el fuerte pregón, porque este es el fuerte pregón. El mensaje de la justicia de Cristo, todo lo que hemos visto de que Él vino, se humanó y murió por todos nuestros pecados, habilitando así una salida o una entrada hacia la vida eterna, con todo lo demás, obviamente, porque es un tema muy extenso, eso debe resonar de un extremo a otro de la tierra y eso es lo que hace que la gente al final del tiempo reaccione. Y todo esto irá acompañado ¿de qué? De la gloria de Dios, de todo el poder del Espíritu de Dios. Y así es cuando se termina la obra, todo el mundo toma su decisión en pro o en contra de Dios y luego es cuando se cierra la gracia y empieza la ira, empiezan las plagas. Educación cristiana. Página 498. Eso lo he puesto porque habla de una cosa muy interesante, ya veréis. Hay una obra que hacer para los jóvenes por medio de la cual sus inteligencias sean formadas y modeladas para la santificadora verdad de Dios. Es mi sincero deseo que nuestra juventud halle el verdadero significado de la justificación por la fe y la perfección de carácter que ha de prepararla para la vida eterna. Esa es la verdadera educación. Es la educación que se ha de dar a los jóvenes y la que se tendría que dar a todos los jóvenes del mundo, pero al menos en las instituciones adventistas que tienen este mensaje se debería dar. Los jóvenes no deberían salir exactamente igual que uno que sale de una escuela secular, una escuela del mundo. Deberían salir con un carácter
simétrico y con unas ideas muy claras respecto a la justificación por la fe y la forma en la cual han de desarrollarse y comportarse en este mundo. Porque han de comprender que el verdadero significado de la justificación y la perfección de carácter, porque aceptar la justicia de Cristo lleva a guardar de corazón los mandamientos de Dios y esto lleva a un carácter simétrico, a un carácter perfecto, lleva a vencer el pecado. Fijaros, la fe lleva a obrar. Nos dice 1 de Juan 2, versículos del 4 al 6. El que dice, a ver, voy a cerrar esto un segundo. Vale. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda, a ver, voy a mover esto, vale. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Con lo cual, cuando aceptamos la justicia de Cristo, una persona que verdaderamente la acepta, la vive también y anda como Cristo anduvo. No empieza a pecar, no empieza a comportarse como cualquier persona de este mundo, sino que se nota un cambio en su vida. A ver, aquí. Vale. Y más adelante, versículos del 9 al 11 del mismo capítulo nos dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, porque aquí vemos cómo Cristo anduvo, al menos una parte, porque luego siguen más versículos, pero ya no lo he puesto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Por tanto, nadie que haya aceptado realmente la justicia de Cristo irá aborreciendo a sus hermanos. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No tiene ni idea de dónde está el camino. Y una pregunta que nos debemos hacer, ¿aborrecemos a nuestros hermanos o los amamos? ¿Saltamos a la mínima que alguien nos dice algo? ¿O realmente sabemos perdonar, sabemos empatizar? ¿Estamos bien con el prójimo en general? Romanos 10, 3 al 9. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios ha levantado de los muertos, serás salvo. Esto es el pacto escrito, es la ley escrita en las tablas del corazón. Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, otra vez Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró en sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Aquí tenemos la gran comunión entre la fe y las obras. Hay unos que dicen que solo fe y hay otros que dicen que solo obras. Ninguno de los dos es correcto. Si se acepta la justicia de Cristo y se tiene la fe verdadera, eso lleva a obrar de determinada manera. Esa es la prueba de que uno ha aceptado la justicia de Cristo, que sus obras son en consonancia con el andar de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Santiago 2:17, leeremos unos cuantos versículos, quizá no todos. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y esto, ¿qué fue? Le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero luego vemos que fue consecuente con esa fe, con lo cual está todo, fe y obras. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Nosotros no hicimos nada, era imposible que hiciéramos algo para poder ser salvos, solo es por las obras de Cristo aquí en la tierra con nuestra misma naturaleza humana.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, que nos hace herederos su gracia, su victoria. Y para terminar, el último apartado. Seguramente ya lo conocéis, pero es importante recalcarlo porque hay mucha gente que desconoce este mensaje. El mensaje del tercer ángel y sus mensajeros. Todo esto que he hablado, y obviamente muchísimo más, con muchos más temas de otras partes, digamos, de este mensaje, fue predicado por alguien, fue traído por Dios, es algo nuevo, es algo antiguo. Apocalipsis 3, del 14 al 21, y hay un mensaje para la iglesia final, que es donde estamos, que es la Odisea, que dice una serie de cosas. Entre otras dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya vemos, esta iglesia final, de la cual todos somos integrantes, se ha enriquecido y nos creemos los mejores del mundo, pero la realidad, en la visión de Dios, que es la que cuenta, es que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Con lo cual tenemos un problema que hemos de solucionar. Y Dios, Jesús mismo en este caso aquí, nos dice cómo solucionarlo. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ese amor, ¿verdad? Ese amor verdadero, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas, hay otros versículos en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, que habla de vestiduras blancas y tiene que ver todo con el carácter, con transformar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. De hecho, el Espíritu de Profecía dice que estas vestiduras son la justicia de Cristo, con lo cual tiene que ver con aceptar esta justicia. Y unge tus ojos con colirio para que veas este discernimiento espiritual tan necesario, ¿no? Para no caer en todo error o todo viento de doctrina. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fijaros, es un mensaje tremendo. Nos desnuda por completo y nos dice: mirad, sois esto y os creéis esto. Es todo un drama. ¿Pero por qué lo hace? Porque nos ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos que es una iglesia que se cree perfecta, se cree la mejor, pero en realidad está completamente perdida, a no ser que compre el oro refinado, a no ser que se vista con la justicia de Cristo y tenga este discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo. Y como nos ama, nos lo dice: haced esto y arrepentíos de vuestro andar. Si Cristo está picando la puerta, está llamando a la puerta desde fuera, quiere decir que no está dentro. Si sigue llamando aún, quiere decir que nosotros no lo oímos, con lo cual debemos arrepentirnos para oír esta voz, oír este picar, esta llamada a la puerta, poder abrirle y que Él entre a cenar con nosotros, a estar con nosotros. Porque el que haga eso, que es el que vence, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y fijaros, para terminar, Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, también a la Revue Evangelical del 1 de abril de 1890, 2 años después del famoso Congreso de Minneapolis en 1888. Ahí la iglesia, se le fue mostrado a la iglesia que era la Odisea y que tenía un gran problema y tenía que cambiar, tenía que realmente aceptar a Jesús. La iglesia lo rechazó y aún lo sigue rechazando, pero aquel mensaje era el correcto y es el que debemos rescatar y predicar a alta voz. Dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Más claro, imposible. Materiales de 1888, página 1814. Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Waggoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Con lo cual, los pastores Jones y Waggoner, que fueron los encargados de dar este mensaje, fueron levantados por Dios. No fueron ellos mismos que se enviaron y empezaron a predicar algo de su propia cosecha. Fueron levantados por Dios. Y este mensaje es el que prepara un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Con lo cual, por propia lógica, si no conocemos este mensaje y si no lo aceptamos, ¿estaremos preparados para sostenernos de pie? ¿Verdad que no?
En Materiales de 1888, página 545, otro detalle muy importante. Suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos 2 últimos años, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podríais señalar como fuente de luz especial para este pueblo? Atención, este mensaje, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar así nuestro pueblo a una más elevada posición. Por tanto, el mensaje del 1888, el mensaje de la justificación por la fe, debemos leer los escritos de Waggoner y Jones y debemos predicarlo tal y como lo presentaron ellos, con todo lo que ello conlleva, porque hoy en día hay mucha gente que está hablando, sí, yo predico la justicia por la fe, yo predico 1888, pero no se ve ningún cambio en aquella congregación, ningún cambio en la vida. Y cuando hablas más profundamente con ellos, ves que tienen una idea de la naturaleza de Cristo completamente distinta a la que tenían Waggoner y Jones y el pueblo adventista hasta 1952. Dicen esto sí, pero aquella no, esto ya fue cambiado por Elena White, ya los corrigió, etcétera, etcétera. En definitiva, hay un montón de argumentos comunes modernos que están tirando por tierra el mensaje y eso también es obra de Satanás. Este mensaje es muy completo porque va desde conocer que Cristo era preexistente, conocer la identidad de Cristo ya en el cielo, conocer que este ser vino a encarnarse con nuestra misma naturaleza, que participó de nuestra misma carne y sangre, y con esta carne venció el pecado. Y gracias a esto podemos tener una puerta abierta a la vida eterna. Este es el mensaje, obviamente, con mucha más amplitud, y es el mensaje que debemos creer. ¿Qué sucede? Pues que en el adventismo moderno hay ciertas cosas que hoy son imposibles de aceptar, pero que sin embargo siempre han sido verdad y en aquel momento, por supuesto, también lo eran, con lo cual hay que ser humildes y aceptar el consejo del testigo fiel. Aceptar este mensaje tal y como se presentó, entenderlo y predicarlo, no querer modificarlo, mejorarlo, etcétera, porque como dice esta cita que es famosísima, pero bastante mal entendida, dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Si el Señor envía un mensaje y encima es preciosísimo, no solo precioso, sino en superlativo, preciosísimo, es que este mensaje es el que se tiene que dar. No es un mensaje lleno de errores, lleno de inexactitudes, etc. No, es un mensaje perfecto, es un mensaje hecho y derecho que lo da a estos pastores y ellos lo predican, son los mensajeros de Dios. No hace falta modificar, ni nadie lo modificó después, mucho menos Elena White. El que lo modifica es Satanás por medio de mentes no consagradas al Señor a lo largo del siglo XX. Sobre todo a partir de 1950 empezó un desastre absoluto con todo esto. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio de los pecados del mundo, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir a sus ojos a su divina persona, sus méritos a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañando por el abundante derramamiento de ese espíritu. Este es el mensaje del fuerte pregón y el que era acompañado con todo el derramamiento de la lluvia tardía. Este tal y como se presentó, por tanto, debemos estudiarlo y debemos predicarlo exactamente igual, sin cambiar ni una sola coma. Leemos lo subrayado abajo. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la Iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en él. En aquel momento el problema era que era todo muy legalista y se había perdido de vista a Cristo y, por supuesto, a su amor. La eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado para que su fe pudiera echar mano de los méritos de esa sangre. Y más abajo, Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo con la fragancia de los méritos y el carácter de nuestro Salvador.
Este puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la Iglesia. ¿Creemos realmente que si nos arrepentimos de corazón, Cristo nos quita todo pecado? Porque eso es lo que nos da vida. Si no lo creemos o llevamos una vida completamente secular, completamente mundana, estaremos en esta rueda que comenté antes de peco, me arrepiento, o ya incluso peco, y ya no hay ni siquiera un arrepentimiento legalista. Con lo cual, bueno, es para sin duda pensar. A menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas y mirar constantemente a Jesús. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a esperar ayuda del hombre. Durante años la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. El pueblo de Dios ha de hacer resonar las palabras de Juan, para que todos puedan discernir la luz y andar en la luz. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió las palabras de Dios, nos da el Espíritu, no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Volvemos al versículo que hemos leído antes de Juan 3:9 en adelante. Y estas son citas que me guardo para después. En definitiva, voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Vale. En definitiva, este es el tema que más o menos he resumido, porque es un tema súper abarcante. Podríamos estar horas. Y de hecho ya se me ha ido bastante largo, pero si no quedaba muy escueto, digamos. Y realmente es un mensaje que debemos comprender, debemos aceptar y debemos sobre todo vivir, que esa es la etapa a veces más complicada, ¿no? Porque creer teóricamente todos creemos cualquier cosa, pero cuando ya tenemos que obrar, ¿no?, en consonancia con esto y tenemos que andar como Jesús anduvo, ahí vienen todos los problemas. Pero si Él lo hizo y tenemos el ejemplo que es Cristo, podemos hacerlo. El primer paso es creer que lo podemos hacer gracias a los méritos de Cristo y el siguiente es empezar a ponernos a ello. Empezar a orar para ese discernimiento, para este Espíritu Santo que obra en nosotros y de esta forma haya un cambio en nuestras vidas y podamos ser luz con los demás. Este es el mensaje del fuerte pregón, es el mensaje final y no muchos otros mensajes que están saliendo desde hace décadas. El problema es que como se rechazó este mensaje y se sigue rechazando, porque la prueba es que aún estamos aquí y que reflejamos todos el carácter de Satanás, pues esa es la máxima prueba de comprobación de que no hemos aceptado nada, pues bueno, ponemos en su lugar un montón de otros mensajes, un montón de otros vientos de doctrina, como hemos visto que pasaría si no aceptamos la justicia de Cristo, y así van pasando grupos, van pasando personas, va pasando gente en general, y aún estamos aquí. Debemos hacer un alto en el camino para comprender este mensaje, vivirlo y que de esa forma venga Jesús a buscarnos, porque tengo entendido que ya unas semanas anteriores ya visteis el tema de la victoria sobre el pecado y quizá visteis aquella cita de palabras de vida del Gran Maestro que dice que Cristo está esperando anhelantemente que su iglesia reproduzca perfectamente su carácter. Luego Él vendrá a buscarlos como suyos. Luego viene la siega. Eso también está en Apocalipsis 14, del 12 en adelante. Con lo cual, ¿a qué esperamos? Somos culpables de esta demora aparente de Cristo porque como no hacemos nuestro trabajo, no hay pueblo sellado, no hay fuerte pregón y no se desencadenan los eventos finales. Y mientras tanto van habiendo guerras, van habiendo pestes, van habiendo muertes, van habiendo problemas en este mundo, cuando está en potestad del pueblo de Dios que esto termine de una vez. Solo tenemos que entregarnos a Cristo de corazón, creer el Evangelio y todo viene absolutamente rodado después. Y bueno,
Me he alargado mucho, pero ahora es vuestro turno de dar vuestras opiniones o aportar vuestros conocimientos del tema, si es que queréis, por supuesto. Pues bien, quería hacer, como dije antes, un comentario y una pregunta. Hago primero el comentario. Me parece que la situación que se vivía en el año 1888, en ese tiempo, se ha invertido respecto a lo que hoy sucede, ¿no? En el contexto de nuestras iglesias. Antes se daba mayor importancia a lo que es la ley y se ponía de lado lo que es el amor de Cristo, ¿no? La misericordia de Cristo. Y es por eso que se dio ese mensaje para poder equilibrar un poco digamos, el contexto del entender lo que es el amor de Dios asociado a su justicia, ¿no? Hoy en día, en cambio, veo que todo eso se ha invertido, ¿no? Hoy en día, en cambio, se da una mayor importancia, un peso preponderante a lo que es el amor de Dios, pero no así los requerimientos, los requisitos de Dios que exige de nosotros. Y en eso veo, digamos, una inversión de tendencia. Y la pregunta que quería hacer es, muchos dicen que de ese mensaje de 1888, el que fue presentado justamente por Waggoner y Jones, no quedó registro, no quedó ningún registro escrito o ninguna, digamos, evidencia de cómo fue dado exactamente. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, claro, del Congreso en concreto no hay mucha, digamos, mucha literatura escrita porque no se transcribió sus discursos, pero sí tenemos multitud de libros de ellos traducidos al español gracias a un amigo mío que quizá conocéis, se llama Luis Bueno, que lleva 20 y pico de años con este mensaje. Y también tenemos muchas citas de Elena White, que no he puesto aquí por cuestión de tiempo, en donde dice que ella misma viajaba con ellos y que veía poder cuando ellos predicaban este mensaje. Incluso llegó a decir que ni ella misma pudo explicarlo con tanta claridad como ellos. Por tanto, realmente con esas citas de apoyo absoluto y total y sus libros como Cristo y su justicia, Camino a la perfección cristiana, Camino consagrado a la perfección cristiana, etc., y otros libros luego escritos por muchos autores como Robert Williams, Short, etcétera, donde estudiaron muy bien este mensaje y encontraron también originales de ellos, pues nos hacemos una idea completamente clara de qué es lo que predicaron y qué es lo que debemos comprender, aceptar y también predicar. Amén. Bueno, perdón, Josep tiene la manita azul levantada. No sé si Frederick puede verla un rincón ahí. Y después Esperanza. Y he visto que un R. Moca también ha levantado la mano. Primero Josep, luego Esperanza y después R. Moca. ¿Ramón o Raúl? Vemos. Sí. Bueno, vale. Primero que nada, gracias, Frederick. Este tipo de cultos son los que a mí me gustan, me agradan. Biblia y testimonios, y no con complicaciones y especulaciones humanas y rebeldías humanas y distorsiones humanas. Bueno, llegué a estar cansado de tanta tontería. Y desde hace unos meses estoy agradeciendo a Dios por la pandemia, porque eso, sí, bueno, agradezco a Dios para que haya venido. Ahora le pido que se vaya, pero agradezco que viniera la pandemia, porque eso nos ha obligado a desarrollar esas tecnologías y nos hemos agrupado por afinidades espirituales. Y eso para mí es de un gozo tan tremendo que no paro de dar gracias el poder estar con un grupo de hermanos de diferentes países o de diferentes lugares de España también, todos unánimes en un camino que seguimos conjuntamente y consensuadamente. Es algo que me tiene realmente entusiasmado, maravillado y agradecido a nuestro Dios. Si Él permite muchas cosas, siempre las permite para bien, porque ya lo dice Romanos, a todos los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y creo que esta pandemia nos está ayudando espiritualmente a muchos. Y gracias, pues, ya digo, Frederick, por haberte conocido, no aún personalmente, pero que me hablaran de ti. Y fue la hermana de la radio, Ana no sé qué, ¿no? De mexicana, que está en Estados Unidos y que lleva una radio
que fue ella la que nos puso en contacto, creo, ¿no, Frederick? Sí, 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 la hermana Marta Orozco. Marta Orozco. He dicho Ana, no, Marta. Vale, pues mira, solo quería también para reforzar o aportar más textos que tú ya has dicho que tienes otros en reserva, pero uno que me impactó mucho a mí hace unos años es el que está en la página 384 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y totalmente en la línea de lo que tú has dicho, Frederick, porque esa es la bendición que tenemos. Bebemos en la misma fuente. Si bebemos en la misma fuente, ¿qué podemos dar? Pues lo mismo que sale de tu boca es lo mismo que sale de la mía, porque vamos a beber a la misma fuente. Y esto es lo que a mí, ya digo, me maravilla y agradezco enormemente y cada día al Señor. Mirad lo que dice. Esto es inspirado, esto viene del cielo. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Y ahora explica qué significa eso. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección. Debe hacer fervientes esfuerzos, pero depende, ahí está la clave, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Esto es justificación por la fe, esto es victoria en Cristo. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado, hay sabiduría, compasión y poder infinitos. Y por el otro, debilidad, perversidad, impotencia absoluta. De verdad, hermanos, esta cita son 12 líneas que ahí aclara, fortalece y deja bien establecida lo que es la justificación por la fe, en qué se basa la victoria del hombre sobre el pecado y cómo poder progresar en la senda de la santificación. Pocas veces he encontrado una cita tan tremenda y tan poderosa como esta. Página 384 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Amén. Esperanza. Hermano, buenos días, hermano, y feliz sábado. Igualmente. Lo que dijo el hermano Joseph, la pandemia es muy positiva. Nos ha traído muchas cosas positivas a nosotros. Estamos en casa, tenemos más tiempo. Lo que quería decir es que no podemos vivir como antes de la pandemia. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas, ya que vemos que la situación se está volviendo más angosta, más estrecha. Amén. El camino para todos en el mundo es más difícil, en todo sentido. Y nosotros como pueblo de Dios que nos llamamos, tenemos que ir a la vanguardia con nuestro dirigente delante de nosotros. Mi pregunta es que si el mensaje de 1888 es importante y si usted nos aconseja indagar más acerca de eso. No, por supuesto. Según lo que he ido estudiando, es un mensaje absolutamente vital. Y os recomiendo encarecidamente que entréis, por ejemplo, en la página www.libros1888.org o .com, depende, porque ahí hay un montón de literatura traducida al español por el hermano Luis Bueno, que os he comentado antes, y ahí tendréis mucha información del mensaje y su contexto, y también veréis precisamente lo que predicaron Waggoner y Jones. Es mucha literatura, hay que ir con calma, a mí me queda bastante por leer aún, pero realmente os va a edificar. Porque ahí no solo habla de la justificación, claro, habla de la naturaleza humana de Jesús,
y otros temas que son absolutamente vitales y relacionados íntimamente con el tema de la justificación, porque si tenemos mal la comprensión de la naturaleza humana de Jesús, tendremos mal la comprensión de la justificación por la fe. También tendremos mal el tema de cómo vencer el pecado, etc. Ese mensaje es muy amplio y todo va unido. O sea, un sinónimo de la justificación por la fe es el mensaje de 1888. Es un sinónimo. Sí, porque fue justo este mensaje el que se predicó, sí. Ok. Porque era una época en que se hablaba mucho del legalismo. Bueno, la Iglesia Adventista había caído en el legalismo y habían perdido de vista a Jesús, y en aquel momento Dios pues llevó este mensaje para que el pueblo se arrepintiera, reaccionara, lo aceptara y diera a conocer el Evangelio del mundo, para que de esta forma ya viniera Jesús. De hecho, no vino Jesús en aquella época porque el pueblo lo rechazó, con lo cual la lluvia tardía fue frenada en aquel momento. Ya en Estados Unidos, incluso en aquella misma época, se estaba debatiendo en el Congreso una ley dominical federal a la cual Jones mismo fue a defender el sábado en el Congreso. O sea que, bueno, si el pueblo hubiera aceptado este mensaje, todo se hubiera desencadenado, se hubieran desatado los vientos, hubiera salido la ley dominical, se hubiera dado el fuerte pregón y Cristo ya hubiera venido. O sea que aquella era la época que Cristo tenía para venir. Se rechazó todo, debemos aprender del error, aceptarlo, vivirlo, predicarlo y propiciar de esta manera, apresurar de esta manera la venida de Jesús, predicando esto al mundo. Y yo, en mi humilde opinión y mi pequeño mundillo de personas, veo que está habiendo un reavivamiento de este mensaje porque, bueno, yo mismo hace 3 años no tenía ni la más mínima idea de este mensaje. Y mucha gente como yo tampoco, y ahora están estudiando, están viendo, están cambiando sus vidas. O sea que, bueno, creo que estamos en un momento bastante interesante. Amén. Hermano, muchas gracias, hermano Altamira. Si me permite dar un pequeño pasaje de la hermana White del conflicto de los siglos. Dice: vivimos en un periodo más solemne de la historia de este mundo. Es el capítulo 38, que se llama la Biblia es nuestra única vanguardia. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como está en Hechos. Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho por su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscando, listo para lanzarse sobre nosotros y hacernos su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Amén. 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 Bueno, antes de ese pasaje hay otro comentario de la hermana White que dice que nosotros no deberíamos de ser guiados por nuestros pastores y dirigentes, que nosotros deberíamos de agarrar nuestra Biblia y ir a nuestra cámara secreta, y en nuestra cámara secreta tener una comunión personal con nuestro Salvador. Pedirle a Él que nos dirija con su Santo Espíritu, apoyándonos en la promesa de Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad
no volvamos a cometer el error de 1888. Este es mi mensaje, mi pequeño mensaje. Gracias, hermano Alcamila, por todo. Este libro, ¿tú me recomiendas leerlo? Mensaje del 1888. Sí. Con De hecho, es un libro muy bueno. Sí. Es un libro muy bueno para empezar, sin duda. Mayra se lo envío después. Y otra pregunta que te quiero hacer, Freddy, es algo que me viene, o sea, yo he escuchado mucho de esto, del mensaje del 1888, pero al final los dos salieron de la iglesia, se fueron a otras iglesias con otras doctrinas. O sea, ahora mismo hay una corriente que pone a Waggoner y a Jones en la cumbre, lo ponen súper alto, pero en sí nosotros, o sea, después del mensaje del 1888, ¿debemos seguirlo después de ese mensaje a ellos? Porque ellos tienen otra doctrina, se fueron a otras denominaciones. Bueno, en este libro que me has mostrado hay un capítulo, creo que es el 5, que ahí hay un montón de citas que te dice que el devenir de estos hermanos si en algún momento del futuro apostataran o se desviaran, eso no invalida su mensaje. Con lo cual, Waggoner y Jones son confiables hasta casi 1900. En 1900 con Kellogg y demás empezaron ya a desviarse, pero hasta entonces es absolutamente bueno. De hecho, hay una cita incluso de 1900 y poco que Elena White le dice a Jones, Jones, hermano Jones, léete los discursos que hiciste tú mismo en la Conferencia General de 1893 y 1897. Con lo cual, hasta aquel tiempo sí, y por supuesto este mensaje de la justificación por la fe con todo lo que ello implica es perfectamente correcto. Y bueno, por desgracia es así, gente con tanta luz y escogidos por el mismo Dios, que dio este mensaje, como has visto, a estos pastores para que lo dieran al pueblo, pues al final, por decisiones en su vida, se desvían. Eso ha pasado siempre. El propio Urias Smith, en 1888, tuvo un papel realmente deficiente y es una institución en nuestra iglesia. Pero, como sabemos, al final todo depende de estar unido a Jesús o no estarlo. Con lo cual, su apostasía en bastantes años después no afecta para nada a este mensaje. Amén. Ahora Giuseppe y después mamita María Gracia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahora Frederick, porque Jones y Waggoner, si se desviaron de ciertas ya doctrinas, fue en una fase bastante avanzada y Elena White apoyó su ministerio de una forma total y absoluta durante pues unos 15 años aproximadamente o 20. Porque antes de que ellos fueran dados a conocer en Minneapolis en 1888, varios años atrás ya los dos habían trabajado, Jones y Waggoner, en la edición de algunas revistas adventistas. Ahora no me acuerdo porque no tengo el tema repasado profundamente, pero ellos eran editores, estaban trabajando para revistas adventistas de mucho peso y ellos ahí estaban como editores y como escritores. Estaban escribiendo artículos continuamente los dos y después ya libros y todo eso refrendado y apoyado por Elena White. Yo quería simplemente comentar, aprovecho que estoy aquí, como dijeron que Waggoner y Jones al final se separaron, ¿no? del mismo mensaje que ellos predicaron. Hay otro ejemplo en el Espíritu Profecía podemos encontrar. No sé si seguramente saben, Guillermo Miller fue uno también de los que al final no aceptó una verdad importante. Y les leo de primeros escritos, en la página 257 dice: una influencia era ejercida para mantenerlo en las tinieblas y conservar su influencia entre los que se oponían a la verdad. Por último, Guillermo Miller levantó su voz contra la luz del cielo. Fracasó al no recibir el mensaje que habría explicado más plenamente su hallazgo, arrojado luz y gloria sobre el pasado. O sea que también él rechazó, digamos así, el mensaje, la luz que provenía de Dios, pero sucedió con él algo particular. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarlo de aquellos que procuraban constantemente apartarlos de la verdad,
Moisés erró cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Así también vi que Guillermo Miller erró cuando estaba por entrar en la Canaán celestial, al permitir que su influencia se opusiese a la verdad. Otros le indujeron a esto, otros tendrán que dar cuenta por ello, pero los ángeles velan sobre su precioso polvo en ese siervo de Dios y resucitará cuando se tocará la última trompeta. Nada más quería ponerlo también a él como ejemplo. No fueron los únicos que en algún momento se apartaron. También Guillermo Miller rechazó el mensaje del tercer ángel, ¿no? Pero él fue, digamos, engañado por sus mismos compañeros, pero al final por su vejez y por el hecho de que él estaba también enfermo, Dios no le imputó, digamos, ese error, sino a otros que infundieron en él esa duda. Nada más quería decir eso. Primero, sobre la justificación por la fe, me ha costado muchísimo comprenderlo, pero me ha costado, como decir más, explicarlo, ¿no? De comprenderlo inteligentemente, ¿no? Con la cabeza. Y estaba hablando con mi esposa y nos hemos dado cuenta que el que no vive esa experiencia, para él es muy difícil de comprenderla. Entonces, cuando yo empiezo a vivir con Cristo y empiezo a esos pecados a eliminarlos de nuestras vidas, a no tenerlos más y aborrecer esos pecados, entonces puedo entender qué es la justificación por la fe. Pero los demás que viven en el pecado va a ser muy difícil de entender justificación por la fe. Y la única forma que podamos de verdad explicarles y que entiendan, inclusive a los testigos de Jehová, es a través de nuestra vida, nuestro carácter. Entonces, cuando ellos ven que, por ejemplo, un testigo de Jehová ve tu vida y ve que tu vida es en rectitud y en armonía con la palabra de Dios, él no lo va a comprender y dice, ¿qué está pasando? Algo no está bien. Y entonces es cuando despierta en él la curiosidad y puede empezar a tener una conversación con él para poder explicarle por qué llegamos a ese momento. También quería decir sobre las personas. Las personas son solamente Dios conoce el corazón del ser humano. Job decía que él no se cree perfecto, pero vemos que Dios decía que era un hombre justo. Vemos también a Ezequías, Ezequías creo que era, que le pidió a Dios, dijo, yo he vivido una vida recta y para ti, y Dios le dio 15 años de vida más, creo que era Ezequías, ¿no? Creo que. Y después lo vemos a ese personaje de la Biblia que después cuando le visitaron, en vez de hablar de Dios, le enseñó todas las riquezas que él tenía, el oro y no sé qué. Y entonces vemos claramente que aunque no hay duda de que él sí hubiera entregado su vida a Dios, en su corazón él amaba más la riqueza. Y gracias a Dios porque él se arrepintió. Pero es eso, que al final, ¿quién conoce el corazón del ser humano? ¿No? Solamente Dios. Pero aún así, ¿no? Porque hay trigo y cizaña. Pero aún así nosotros no podemos rendirnos y por fe creer que Dios nos puede salvar, pero en todas las partes de nuestras vidas, ¿no? No solamente salvar la vida eterna, sino en todas las partes de la vida. Por ejemplo, yo ahora estoy yendo al campo y he comprado una casa al campo. Y Illinois nos dice que salgamos de las ciudades. Y yo sin dinero no tenía dinero para poder irme al campo, pero por fe lo he logrado. Entonces, sin dinero, por fe lo he logrado para tener una casa y ir al campo. Así que os aconsejo y que Dios les ayude a ustedes también en este cometido.
Amén.